Así preparo la ensalada navideña más deliciosa. En Qué Rico Recetas seguimos con toda la temporada de ensaladas navideñas. Y hoy les traigo una que está para disfrutarla de principio a fin. Suscríbase para no perderse ninguna receta. Guarde la que más le guste, dé like, comparta y deje su comentario. Mire que esta ensalada tiene todo para sorprender en la mesa. Comienzo con media lechuga batavia. Lavo muy bien cada hoja y de manera natural la pongo a desinfectar en agua con vinagre blanco. Esto es clave para eliminar cualquier residuo y mantenerla fresca y crujiente. Preste atención aquí porque la frescura de la lechuga marca toda la diferencia en la ensalada. Sigo con la piña. La lavo muy bien, le retiro la cáscara y todos los puntos negros que pueda tener. Corto 2 rodajas, que es lo que necesito para esta receta. Luego las corto en cubos, incluyendo el corazón. Pongo la piña en una olla, le agrego 2 cucharadas de azúcar y cocino en sus propios jugos hasta que estos se evaporen. A este proceso la llamamos calar. Este paso hace que la piña quede más dulce y concentrada, realzando su sabor natural. Vea pues, este truco con la piña hace que su ensalada tenga un sabor que sorprende a todos. Bueno, vea, yo sé que usted está disfrutando este video, así que siga por ese mismo camino y suscríbase. No deje esa vuelta para mañana, hágala de una. Ese clic suyo es el que nos ayuda a seguir grabando, cocinando y compartiendo recetas ricas, frescas y muy al estilo nuestro. Sigo con un mango grande y maduro. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Como este ingrediente me gusta mucho porque aporta dulzura y suavidad que combina perfecto con la piña y la manzana. ¿Y a usted, le gusta más el mango dulce o un poquito firme? Déjeme saber en los comentarios. Ahora sigo con 125 gramos de uvas rojas. Las lavo, desinfecto y las corto en mitades, retirando todas sus semillas. Las uvas aportan jugosidad y un toque dulce que equilibra los sabores de las frutas más ácidas. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Paso a la manzana roja. La lavo muy bien, corto en rodajas, descarto el centro o corazón y sus semillas, y luego corto en cubos pequeños. La manzana es ideal porque le da firmeza a la ensalada y aporta fibra natural que siempre cae bien. Preste atención, la combinación de frutas con distintas texturas es lo que hace que esta ensalada sea especial, ¿cierto? Retomo la lechuga, la seco con la ayuda de un centrifugador de verduras y luego la corto en tiras delgadas. A este corte se le conoce como chiffonade. Esto le da un toque elegante a la ensalada y permite que todos los sabores se integren mejor. En una ensaladera grande combino todos los ingredientes, la lechuga, la manzana roja, el mango, las uvas rojas y la piña. Aquí mismo preparo el aderezo directamente en la ensalada. Agrego 3 cucharadas de yogur griego natural, el jugo de un limón y una pizca de sal. Este aderezo es mi preferido porque aporta cremosidad y un toque ácido que realza todos los sabores. Mezclo todo cuidadosamente, asegurándome de que el aderezo se impregne en cada uno de los ingredientes. Mire pues, esta es la parte donde realmente se integran los sabores y se nota la diferencia de una ensalada bien preparada. Vea, cuando mezcle bien, cada bocado va a tener un poco de cada fruta y de la lechuga. Eso es lo que hace que quede tan deliciosa. Sirvo y listo, a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con un pan integral tostado, unas nueces adicionales para darle un toque crujiente o incluso un poco de queso fresco para hacerla más completa. Bueno mi gente, espero que se animen a preparar esta ensalada navideña en su casa y me cuenten en los comentarios cuál fruta les gustó más, si harían algún cambio o cuál es su aderezo favorito. Déjenme un me gusta, compartan el video y no olviden suscribirse para seguir cocinando juntos aquí en Qué Rico Recetas. ¿La haría en su casa? ¿Cuál fruta le llama más la atención? Lo leo